si no le quito el mute no se oye nada. Ahora sí, ¿verdad? Bien. Buenos días a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. 9 de la mañana, comenzamos con energía, el segundo día del curso de verano. Hoy vamos a tener en la sesión matutina 3 conferencias magistrales a cargo de Sergio Cañas, director del área de Historia y Cultura Popular del IER, a cargo de Maite Álvarez Clavijo, la gran especialista de Historia del Arte de Logroño del siglo XVI, y bueno, y a cargo de quien les habla, que es quien va a abrir fuego, pues con una conferencia, como ven en pantalla, titulada El cerco de Logroño de 1521, leyenda rosa o fraude. ¿De acuerdo? Entonces, sin más preámbulo, vamos a ir comenzando. Lo primero que les quiero comentar sucintamente es el por qué yo siempre hablo de cerco. Y muy pocas veces, en ocasiones se me escapará, hablo de sitio y prácticamente nunca hablo de asedio, ¿no? En realidad, esto ya suscitó cierta polémica en su momento, en unas charlas que se organizaron por parte del IER y del Ateneo allá por el mes de mayo. Si es que había algún tipo de matiz semántico, que cerco era un tipo de asedio y asedio era otro y sitio era otro, había algunos militares en la sala. Se habló un poco sobre esta cuestión y bueno, realmente a mí me interesó, profundicé un poco, pero yo ya en ese momento tenía esa tendencia a utilizar más bien la palabra cerco. ¿Y por qué la tenía? Fundamentalmente por lo que ven en pantalla. Los coetáneos hablaban de cerco de Logroño o de ciudad cercada. Ninguno de ellos, ni el duque de Nájera, ni el almirante, ni el condestable, hablaban de sitio o de asedio. Y aquí tienen algunos ejemplos en pantalla de los textos que ellos empleaban, ¿no? Por ejemplo, la carta del duque de Nájera a Carlos I, estamos en 13 de junio, escrita en Logroño. Pues el duque de Nájera habla de cerco, ¿no? En este cerco se mostraron con mucho ánimo en la defensión de esta ciudad don Pedro Vélez de Guevara y don Pedro de Beamonte, ¿no? Beaumont, etcétera, etcétera. Habla de cerco. Bueno, si fuera solamente esta persona, no le daríamos mayor trascendencia, pero nuevamente, en la carta, en este caso 10 de junio, del almirante de Castilla, se habla de cerco, ¿no? Dice, y agora tiene cercada a Logroño y la baten a mucha furia. Nuevamente, el verbo cercar. Y para más INRI, pues en la carta del condestable de 11 de junio de 1521, también habla de los franceses tienen cercada a Logroño, etcétera, etcétera. Hay más testimonios. Está la carta del obispo de Burgos, también habla de cerco, las cartas de Adriano de Utrés también hablan de cerco. Entonces, bueno, esto me dio cierta curiosidad. Los contemporáneos no utilizan la palabra sitio, y entonces hice un poco de investigación, vamos a decir, lexicográfica, no demasiada, cualquier filólogo probablemente me sacaría los colores, pero cualquiera de ustedes la puede hacer con los vocablos de nuestra lengua. Y me llevé, pues, vamos a decir, cierta sorpresa al encontrar en el primer vocabulario, el de Nebrija, aquí lo tienen en 1495, bueno, ahora parece que han descubierto uno un poquito más antiguo, unos años más antiguo, pero hasta hace poco se tenía como el vocabulario, vamos a decir, diccionario, entre comillas, más antiguo del castellano. Entonces, en ese vocabulario de Nebrija, en 1495, aquí tenemos, ¿no?, el verbo cercar, poniendo cerco, obsideo, que es la palabra latina. En realidad, los padres de la poliorcética, que es la ciencia de los asedios, fueron los romanos. Y un poquito más abajo, como ven señalada, la palabra cerco, ¿no? Cerco, sitio de cercadores, obsidio nuevamente, ¿no?, esa palabra latina. Curiosamente, si nos vamos al tesoro de Covarrubias, de 1611, y que es uno de los grandes diccionarios de la lengua española pues de la época moderna, ya no tenemos la palabra cercar, o han cambiado las modas, la palabra que tenemos es sitio, ¿no? Aquí tienen sitio, algunas veces define el asiento del lugar, situs, otras el cerco que se pone a alguna ciudad o fuerza. Por lo tanto, parece que ya efectivamente en el siglo XVII se ha empezado a utilizar con mayor propiedad esta palabra. De hecho, nosotros no hablamos del cerco de Breda, ¿no?, o del cerco de Ostende. Se habla del sitio de Ostende, del sitio de Breda. Y me preguntarán, ¿y asedio? La palabra asedio, que es una palabra a la que nosotros sí que estamos muy acostumbrados. Si no estoy equivocado, incluso Pérez Reverte hace poco en una de sus novelas la tituló El asedio, ¿no?, hablando del cerco o del sitio de Cádiz durante las guerras napoleónicas. Es una palabra que nosotros estamos más acostumbrados, pero que en estos diccionarios o vocabularios no aparece hasta una época muy tardía, el diccionario de la RAE de 1770, o sea, estamos ya en el siglo XVIII, y ahí sí ya que tenemos la palabra como en asedio. Bueno, como digo, fue una breve
rápida cata, llamémosla lexicográfica, para intentar dar explicación a estos términos y al por qué. Bueno, pues los coetáneos hablaban más de cerco y en ese sentido yo prefiero siempre hablar de cerco. Y de hecho el título del libro que hemos editado en el IER es El cerco de Logroño. Pero si ustedes echan la mirada atrás y piensan en la gran cantidad de obras que se han escrito sobre estos hechos, se utilizan otros nombres, otros apelativos, ¿no? Se habla de sitio de Logroño sobre todo o de asedio de Logroño. Bueno, les he puesto la dirección de esta herramienta básica, el nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española, que permite, como han visto en pantallas anteriores, hacer búsquedas de vocablos de una manera muy rápida y ver en cuáles de estos diccionarios pues, de la Edad Moderna aparecen. Bien, una vez dicho eso, retomamos un poco el título que les había propuesto. Es un título un poco provocador, ¿no? Decir cerco de Logroño, leyenda rosa o fraude. Es como decir Guatemala o Guatepeor. No damos muchas opciones, no hablamos aquí de realidad ni mucho menos, porque realmente nos estamos refiriendo a la versión que teníamos del cerco de Logroño hasta fechas recientes. Y entonces solo doy dos opciones. O era una leyenda rosa, ¿no? Una especie de relato edulcorado, donde se habían ido añadiendo elementos que favorecían, en este caso, a los protagonistas de la defensa, a los logroñeses. Este concepto de leyenda rosa es un concepto que acuñó Ricardo García Cárcel en su momento, en contraposición al mucho más conocido concepto de leyenda negra, que seguramente sí que les sonará, ¿no? La leyenda negra antiespañola, que aparece en el siglo XVI, sobre todo en los países protestantes, ¿no? Inglaterra, Países Bajos, para desprestigiar a la monarquía hispánica, y la leyenda rosa, pues la contraposición, el intento justo contrario desde un punto de vista propagandístico, de prestigiar a la monarquía hispánica exalzando sus logros. Bueno, esto es bastante conocido y entonces sería la primera opción, el pensar que esta versión del Logroño, sitiado por los franceses en 1521, pues a base de relatos y de creación de mitos, la hemos edulcorado y la hemos convertido en una especie de leyenda rosa. Y la segunda opción es el fraude, ¿no? Aquí ya sin paños calientes, fraude. Como ven, hay una cita de la historia de la ciudad de Logroño para que vean que esto del fraude no es una cosa que yo me haya inventado, sino que ya en los años 90 hubo historiadores que denominaron todo este proceso de mitificación con ese apelativo. Y no me resisto a leérsela para que vean lo duros que eran en su diagnóstico. Cito textualmente, como digo, tomo 3, página 55. El fraude histórico que se ha hecho en torno a los sucesos de 1521 es de dimensiones escandalosas y solo puede explicarse teniendo en cuenta que se han empleado casi 500 años en realizarlo. Primero se inventó el mito de la fidelidad de Logroño a su rey, luego el del éxito militar que alcanzó dimensiones inauditas, más tarde, ya en el siglo XVII, el del heroísmo, mujeres empuñando armas, niños queriendo hacerlo, capitanes sabios y valerosos, etc. Por último, ya en nuestra época, el mito del hambre, que alcanzó ribetes humanitarios y casi cómicos si tenemos en cuenta que el sitio duró solo 21 días. Esto perfectamente lo podría haber suscrito yo en el libro que acabamos de publicar en el IER, pero repito, no son palabras mías, son palabras tomadas de la historia de la ciudad de Logroño en 1995 por los que en aquel momento estaban estudiando, revisando estos hechos históricos. Interesante porque los ribetes humanitarios y casi cómicos, imagínenselos cuando la realidad del sitio es que no duró más que una semana. Yo no sé si soy capaz de suscribir que el relato o la versión del sitio de Logroño que teníamos hasta la hora, hasta la actualidad, es un fraude. Sí que estoy bastante de acuerdo en que lo hemos convertido en una auténtica leyenda rosa y a continuación, en las próximas diapositivas, vamos a intentar demostrar por qué. Lo primero que les voy a mostrar son algunos documentos. Ya ayer en la charla, en la mesa redonda en la que se habló de fuentes documentales, vimos algunos de ellos. Y son los documentos que inician esta especie de efecto bola de nieve en el cual se convierte el relato de la historia de estos eventos. Y como ven en pantalla, son dos documentos bastante cercanos, bastante próximos a junio de 1521. Tenemos un primer memorial enviado por la ciudad de Logroño el 31 de julio, como ven es apenas mes y medio después del alzamiento del cerco, y tenemos también un memorial enviado el 3 de septiembre. Es bastante interesante observar cómo en estos memoriales la reivindicación que hace
la ciudad, el concejo de sus servicios al monarca en esta resistencia a la agresión francesa, pues son bastante, vamos a decir, humildes. No hablan de los pechos de los ciudadanos parando las balas de los franceses, como decíamos ayer, que algunos de los mitómanos o creadores de mitos van a decir en el siglo XIX, Gómez fundamentalmente. Básicamente dicen que han gastado mucho dinero pues aportando víveres, aportando vino, aportando metal para fundir, para hacer munición, madera, en fin, cuestiones relacionadas con la intendencia. Van a pedir al rey que les permita endeudarse una cierta cantidad de dinero para poder cubrir esos gastos. Hablan de algunos daños que ha recibido la ciudad, fundamentalmente de varias parcelas que han sido arrasadas por los franceses para poder instalar su campamento. Como ven, poco heroísmo, poca épica. Sin embargo, esto comienza a cambiar no mucho después. Apenas unos años cuando llega el privilegio concedido por Carlos I, en realidad los dos privilegios, como bien saben, uno la incorporación de las flores de lis a nuestro escudo, otro un privilegio de exenciones fiscales, y ahí ya se empieza a hilar un poquito más fino. Se nota que el soberano ha recibido esta embajada de logroñeses, que llega a Flandes, que le habla del sitio y que probablemente lo hacen ya un poquito ensalzando y añadiendo algunos detalles que, bueno, no podemos comprobar su historicidad porque no tenemos documentos que los confirmen, pero aquí cuando se transcribe este documento ya sí se empieza a ver, como digo, ese efecto bola de nieve, ¿no? Que se empieza a engordar esa lista de méritos que los logroñeses aducen para recibir gracias. Evidentemente querían recibir esas mercedes y para ello tenían que justificarlas y efectivamente pues, se exageraba un poco. Se habla pues, de que se derribó un hospital, de que se intentaron o se arrasaron varios arrabales alrededor de la ciudad, que se expulsaron lo que en la época se llamaban las bocas inútiles, ¿no? Las mujeres, los niños, los ancianos. En fin, se agregan más méritos. Sin embargo, verdaderamente, cuando comienza el mito o los mitos en torno al cerco de Logroño a crearse, va a ser a partir de distintos autores que van a ir narrando para la posteridad lo sucedido en junio de 1521. Aquí tenemos los principales autores que han trabajado esta cuestión. Como ven, los tenemos ordenados cronológicamente en esta diapositiva, desde comienzos del siglo XVI, Prudencio Sandoval, cronista de Felipe III, en realidad un plagiador fantástico. Esto no es algo de mi cosecha, los autores que han investigado a Sandoval lo han refrendado varias veces. De hecho, se sabe, incluso ustedes lo pueden comprobar, que copió literalmente párrafos, incluso páginas enteras de Pedro de Mejía, que fue un cronista de Carlos I, sí, contemporáneo a Carlos I, pero que no pudo publicar su obra, de hecho no fue publicada hasta el siglo XIX, pero ustedes pueden cotejar y copia palabra por palabra Sandoval a Pedro de Mejía sin ningún tipo de empacho y, por supuesto, sin citarle. Si le citara, sería otra cosa. Bueno, la cuestión es que Sandoval ya comienza a, bueno, indicar algunos mitos de los que veremos en diapositivas posteriores, la inundación del campamento francés, el mito que nosotros denominamos del francotirador, ¿no? Un soldado español castellano que supuestamente habría matado a Asparrós. Asparrós murió 20 años después del cerco de Logroño. En fin, veremos algunos de esos mitos. Otro de los grandes creadores de mitos es Albia de Castro. Albia de Castro escribe en 1633, con mucha posterioridad. Además, Albia de Castro, de quien se ha llegado a decir que es el primer historiador de la ciudad de Logroño, me parece una etiqueta excesivamente generosa. Albia de Castro era muchas cosas, pero desde luego no era un historiador, era un erudito, tenía muchos conocimientos, sobre todo de retórica y de cuestiones relacionadas con la antigüedad clásica, pero no tenía la menor intención de trasladar una versión objetiva de la historia de la ciudad. Bueno, en fin, entre las muchas cosas que dice en su memorial, que no está solo dedicado al cerco de Logroño, sino que trata en líneas generales toda la historia de la ciudad desde sus orígenes, una de las cosas que dice es que Logroño realmente en origen fue la Julióbriga de los tiempos romanos, ¿no? Julióbriga, que ya se ha comprobado arqueológicamente hace mucho tiempo que está en Cantabria, como ven, a cierta distancia de Logroño. Bueno, que predicó Santiago, el apóstol Santiago por Logroño, que don Pelayo estuvo refugiado en Logroño, en fin. Realmente
y además él lo admite desde el comienzo, en su prólogo, en su preámbulo, él lo único que está intentando es crear un panegírico de la ciudad de Logroño, porque lo que pretende es que el rey, en su caso, estamos ya en el reinado de Felipe IV, conceda a Logroño votum cortes. Entonces está acumulando méritos para la ciudad para justificar esa petición. Petición que, por cierto, no se cumple, no consigue. Bueno, pues desgraciadamente, gran parte del relato de Albia de Castro ha calado en historiadores posteriores y también ocurre lo mismo con Sandoval. Si tienen ocasión de leer el libro, verán que hay incluso una gráfica donde se analiza la intertextualidad y cómo autores posteriores han ido bebiendo fundamentalmente de estas dos grandes fuentes, que son Sandoval y Albia de Castro, a veces mezclando los mitos de una y de otra, y otras veces añadiendo mitos propios, como es el caso de Gómez, que en 1890 escribe un opúsculo, El sitio de Logroño, ven, ¿no? Sitio, lo decíamos antes, y ocurre igual con Ergueta, sitio, ¿verdad? Con Garrán, sitio. Ya ven que no aparece el cerco, la palabra cerco por ningún lado. Bueno, Gómez en estas fechas pues, escribe también una exaltación épica digna, no sé, del Señor de los Anillos o de Juego de Tronos, de lo que fue la defensa de Logroño, mezclando elementos de Albia y de Sandoval y elevándolos en su forma pues, florida de escribir a la enésima potencia. Y más o menos el resto pues van siguiendo la misma estela. Ergueta, Ocaimerino, Gainza, Garrán. Garrán aporta algún documento del duque de Nájera, es interesante, pero curiosamente los autores que aportan algo de documentación, aunque sea muy parcial, son los que menos impacto tienen en el resto de autores posteriores. Garrán, desgraciadamente, publicó su artículo en el periódico La Rioja en 1926 y al no ser un libro que luego quedó pues, en la memoria o en las bibliotecas riojanas, pues apenas ha sido citado o utilizado por autores posteriores. Y así vamos continuando, como ven, a lo largo del siglo XIX. Gainza, que publica en el cuarto centenario, es, pues vamos a decirlo también con claridad, otro plagiador, porque Gainza lo que hace básicamente es copiar casi a la letra lo que Ergueta publica en 1903, que ocurre exactamente lo mismo que con Garrán. Ergueta lo publica en el diario La Rioja, con muy poquita difusión. Gainza, que trabajaba habitualmente para el diario, tuvo acceso a este manuscrito de Ergueta y lo copia literalmente. Yo les animo a ustedes a que o bien en el libro o bien se pasen por la biblioteca de Lier y cotejen. Y van a ver que efectivamente es una copia literal y sin citar, repito. Y así vamos llegando, ¿verdad?, a años 80. Jiménez se centra más en la festividad de San Bernabé, pero también analiza los hechos y nuevamente lo hace siempre en torno a los mitos. La historia de la ciudad de Logroño, antes leíamos una cita sobre, bueno, pues, considerando un fraude toda esta versión que se había dado de los hechos. Muy atinado el diagnóstico, pero luego cuando hacen un repaso a los hechos históricos tal cual, pues beben de Gómez y de Albia de Castro fundamentalmente, con lo cual siguen transmitiendo los mismos mitos, ¿no? En esta segunda diapositiva sobre autores, tenemos autores, digamos, de segunda fila, que también han colaborado en cierto modo a crear estos mitos, pero en mucha menor medida. También trabajan menos o tratan menos la cuestión del cerco de Logroño. Garibay o Mariana, que son autores de historias generales de España, pues le dedican media página, una página. Pero, nuevamente, también beben de esos relatos míticos que circulaban. Sayas y Alesón, que son autores de anales, en este caso de regiones concretas, ¿no? Sayas de Aragón, Alesón de Navarra, pues lo tratan con un poquito más de profundidad, pero nuevamente están bebiendo de los Sandoval, de los Albia de Castro, y no salen de ese círculo vicioso de los mitos. Este panfleto editado hace muy poquitos años, ¿no? Que yo ahí resumo el título en 500 años, porque luego va a ir apareciendo en otras diapositivas. Bueno, Marcelino lo comentaba ayer, ¿no? Que incluso él y otras personas han solicitado que se retire de la página web del ayuntamiento porque efectivamente incide en la misma cuestión, ¿no? De mitos y de falsedades y de distorsiones históricas. A Pedro Mexía, se lo comentaba hace unos instantes, lo plagió totalmente Sandoval, pero tampoco en su crónica, que se redactó en 1551, pero no se publicó, como ven, hasta fechas muy recientes, pues tampoco ahí encontramos una información basada en documentos de los autores coetáneos, sino nuevamente pues, en muchas ocasiones, en mitos y leyendas. Y también he añadido a última hora dos autores franceses, aunque esto lo trabajará
más en profundidad Ignacio Iñarrea mañana en su conferencia, pero no me resisto porque también los franceses crearon sus propios mitos. No vayamos a pensar que esto es una cuestión solamente nuestra. Y, por ejemplo, está el mito de la licencia de los gascones, que hubiera hecho que el ejército francés se hubiera reducido en pleno cerco, y otros, como la ineptitud de Asparros, que tienen su origen en gran medida en autores franceses como Martin du Bellay y Nicolas Bordenave. En el caso de Bordenave también, con la complicación de que, pese a que hubo una primera edición en 1572, pues no fue hasta el siglo XIX cuando realmente su obra se conoció y se difundió más ampliamente. Bien, en realidad todo esto es una introducción para la siguiente parte de mi exposición, que va a versar acerca de estos mitos. ¿De acuerdo? Vamos a ver unos cuantos. La verdad que creo que tengo prácticamente todos los que hemos detectado desmenuzados en el PowerPoint, pero según vayamos avanzando, si vemos que me quedo un poco corto de tiempo, pues quizás algunos no los tratemos, porque sí que querría luego darles una panorámica bastante detallada de cuál fue realmente el desarrollo del cerco de Logroño según la documentación que tenemos estudiada. Bueno, mitos. La estructura de estas diapositivas es siempre la misma. Tenemos en primer lugar el título del mito, ¿no? Luego la cita, sea de un autor como Albia de Castro o cualquiera de los otros constructores de mitos, o sea de algún documento, a partir de la cual podemos considerar que es creado este mito. Y luego, pues a la izquierda una tabla donde desmenuzamos una serie de datos. El creador del mito, dónde ha sido reproducido, en qué obras, si ha sido criticado por alguna otra obra, qué nos dice la documentación acerca de ese mito y una conclusión, ¿no? Pues si es un mito, si es una simplificación o si es una realidad, según la documentación que nosotros hemos estudiado. Empezamos con uno de los mitos estelares, el concejo abierto, que lo celebramos todos los años, Iglesia de Santiago, etcétera, etcétera. Como ven, el mito nace con Albia de Castro, es decir, nace muy tardíamente, en 1633, más de un siglo después del cerco. No hay ninguna mención al concejo abierto ni en documentación anterior ni en documentación posterior, salvo en historiadores que lo recogen de Albia de Castro, como puedan ser Gómez, Oca y Merino, Gómez de Segura o el panfletito de los 500 años. Tan solo es criticado parcialmente por la historia de la ciudad de Logroño, que no dice que no se celebrase, pero sí dice que lo que Albia de Castro cuenta es una versión literaturizada, que en cualquier caso de celebrarse nunca se había celebrado como Albia de Castro transmite en su memorial. La realidad es que la documentación nos indica que no se celebró ningún concejo abierto. Para empezar, Albia de Castro tiene una credibilidad muy escasa. Yo ayer les decía que nosotros para la obra sobre el cerco de Logroño hemos consultado más de 2000 documentos en más de 20 archivos. ¿Cuántos documentos consultó Albia de Castro? ¿Cuántos creen ustedes que consultó? ¿Documentos de archivo, documentos, fuentes documentales? Pues no consultó prácticamente ninguno. Ninguno. Él cita y transcribe los privilegios que se le conceden a la ciudad de Logroño. Podríamos considerar que esos dos documentos, pues sí los consultó. Las transcripciones están más o menos correctas. Y ya está. Él dice, no, han llegado unos papeles de mano donde viene un relato de lo que sucedió, pero ni nos indica quién es el autor, ni nos indica de dónde lo sacó, ni por supuesto los transcribe. Por lo tanto, como fuente histórica tiene poca credibilidad. Y desde luego no consultó los despachos del duque de Nájera, no consultó los despachos de Asparros, por supuesto. Tampoco digo que tuviera posibilidad de hacerlo. Ojo, nosotros ahora con Gálica o con Pares entramos y tenemos la documentación. Entiéndase la crítica como una crítica historiográfica, no como una crítica personal. Albia de Castro seguramente era un erudito magnífico y tenía una pluma extraordinaria, prolífica. Pero como historiador, nosotros en el siglo XXI no nos podemos fiar de él. Por tanto, poca credibilidad de Albia de Castro. Documentación, en ningún lugar yo he visto, a nivel de documentación, fuentes documentales, fuentes primarias, yo no he visto ninguna cita, ninguna mención al concejo abierto. Ninguna. Es más, en el Archivo Municipal de Calahorra, que es el único municipio que ha conservado las actas municipales de este periodo de 1521, recordemos que formaba parte del corregimiento de Logroño, recordemos, también muy afectada por la ofensiva francesa. El ejército francés estuvo a sus puertas prácticamente durante la retirada, acamparon en Villafranca. Bueno, pues en el Archivo Municipal de Calahorra no hay ninguna mención a concejo abierto. Y en Calahorra había mucha tradición también de concejos abiertos. De hecho, a lo largo de la Edad Moderna sabemos que se celebraron varios concejos abiertos, igual que en Logroño. O sea, celebrarse se celebraban en determinados momentos, pero
para decidir si una ciudad se resistía o no a una agresión externa. ¿Realmente creemos que el corregidor o que las autoridades reales iban a permitir que la ciudad decidiese algo así? Desde luego en Calahorra no sucedió. Calahorra, ¿qué sucedió? Fue el corregidor, y esto sí lo sabemos porque se han conservado las cartas del licenciado Villegas, se reunió con las autoridades y mandó a reparar las murallas, mandó cobrar nuevos impuestos o endeudarse para conseguir dinero o reclutar soldados, pero no pidió un concejo abierto para tener un respaldo popular. Por lo tanto, si no sucede en Logroño, ¿por qué habría de haber sucedido? Perdón, si no sucedió en Calahorra, ¿por qué habría de haber sucedido en Logroño? El Archivo Municipal de Calahorra en ese sentido es una pista fundamental. La historiografía anterior, Sandoval, sin ir más lejos, no menciona para nada ningún concejo abierto en Logroño. Y para mayor INRI, el lugar donde se nos indica que se celebra el concejo abierto, según Albia de Castro, la iglesia de Santiago, en 1521, ya vieron ustedes ayer en qué estado estaba, en esa reconstrucción 3D que nos hizo David Pérez Olarte. Con los datos que tenemos históricos aportados por Maite Álvarez Clavijo, sabemos perfectamente que la iglesia de Santiago estaba en obras. De hecho, tenemos documentación que indica que muchos de los parroquianos ni siquiera asistían a la misa porque no había suficiente espacio. Se celebraba en el claustro y no había suficiente espacio, o en el cementerio, y se iban a otras parroquias. Por lo tanto, es que incluso el lugar físico en el cual Albia de Castro nos dice que se celebraban, pues no existía en ese instante. Claro, Albia de Castro escribe en 1633, por lo tanto, que se iba a acordar él o que iba a saber él que en 1521 la iglesia de Santiago no estaba en condiciones de recibir un concejo abierto. Por lo tanto, el diagnóstico es evidente para nosotros, el concejo abierto es un mito y como tal tenemos que tratarlo. El tema de corregidor, que es uno de los asuntos que también resultó bastante novedoso. En realidad el origen de la identificación del corregidor con Vélez de Guevara es bastante tardía. Es Gómez quien une las dos tradiciones de Sandoval y de Albia de Castro. Albia de Castro ni siquiera mencionaba a Vélez de Guevara en sus escritos. A él le interesaba el sujeto colectivo logroñés como protagonista, no un sujeto individual. Y Sandoval habla del corregidor, pero no hace la identificación con Vélez de Guevara. Luego habla de Vélez de Guevara también, pero repito, no hace esa identificación. Sin embargo, Gómez sí. El Consejo de Justicia de Logroño, en unión del corregidor don Pedro Vélez de Guevara, pensaron en la necesidad apremiante de adoptar algunas medidas. Y a partir de Gómez le siguen otros. Oca Merino, Gómez de Segura, Jiménez, la historia de la ciudad de Logroño, el panfleto sobre los 500 años y en general todo el mundo. Ha identificado siempre, tenemos una calle, ¿no? Vélez de Guevara, que tuvo un protagonismo importante, Vélez de Guevara en la defensa, pero no era el corregidor. Y esto nuevamente nos lo ha descubierto o nos lo ha confirmado en gran medida el Archivo Municipal de Calahorra. Ya vimos en la charla de Tomás, ¿no? Que es un archivo que tiene datos muy importantes y, entre otras cosas, aparecen los traslados de los nombramientos, las prórrogas, etcétera, de corregidores y tenientes de corregidores. Entonces, gracias a eso sabemos perfectamente que el corregidor durante el cerco de Logroño era un señor llamado Diego de Villegas, licenciado, y que bueno, pues es el que estaba a cargo del corregimiento en ese momento. Lo confirma en otra documentación. Por ejemplo, el propio Villegas escribe varias cartas a Adriano, sobre todo en mayo, preparando la defensa. Hemos aludido antes a algunas, en Calahorra, también en Alfaro. Y bueno, las escribe titulándose como tal, ¿no? Como corregidor. En fecha, como decíamos, muy próxima al cerco, 25 de mayo. Y luego, con posterioridad, hay otra documentación, no ya relacionada con el cerco directamente, pero que nuevamente lo intitula como regidor, escritas algunas desde Logroño. Ya saben, porque ayer se mencionó que Logroño se convirtió en la corte durante unos meses, justo después del cerco, con la llegada de Adriano Utrecht. Pues en ese momento también tenemos documentación firmada por Villegas como corregidor. Por lo tanto, que el corregidor era Vélez de Guevara es otro mito. Los preparativos, pues tenemos un poco más de lo mismo. Ayer lo dijimos, ¿verdad? Según los privilegios de Carlos I, estos consistieron en dar dineros, bastimentos, socorros, sostenimientos, reparar los muros, derribar el hospital, edificios, casas, expulsar a mujeres e hijos. Bueno, pues realmente hubo bastantes más preparativos que estos. Los preparativos duraron meses y lo sabemos gracias a la relación de gastos de la muralla, un documento que descubrió en su momento Adelaida Ayo Manero, por lo tanto no es un descubrimiento nuestro, que luego utilizó Maite Álvarez Clavijo en su tesis doctoral y que nosotros hemos reinterpretado a la luz de lo que nos interesaba, que era extraer únicamente la información relativa a 1521. Bueno, ahí tenemos partidas durante meses relacionadas con todo tipo de preparativos. Por lo tanto, nuevamente,
en este caso una simplificación, ¿no? Porque no es que sea mentira lo que dice el privilegio, sino que es una simplificación y una reducción, ¿eh? Otro detalle importante, lo de que no todas las mujeres fueron expulsadas, sabemos que al menos las panaderas permanecieron en Logroño. La cronología es otro de los grandes mitos del cerco de Logroño. Veíamos en la cita de comienzo de la exposición acerca de si era o no era un fraude, que bueno, que adquiría ribetes, decíamos, cómicos, teniendo en cuenta que el cerco había durado 21 días. Bueno, pues es que no duró 21 días, duró una semana aproximadamente. Como ven, tenemos varias opciones de fecha de inicio, ¿eh? La documentación no es unánime. Duque de Nájera habla de 4 de junio, Mártir de Anglería de 5, Asparrós habla del 6, reconoce Asparrós, sin embargo, que hubo una escaramuza previa el 5 de junio. Por lo tanto, yo tiendo a simplificar cuando estamos, digamos, en petit comité y decir que el cerco seguramente empezó el 5 de junio. La realidad sería que fue o entre el 4 o el 6 de junio. Claro, si hacemos cuentas y finalizó el 11, aunque fue una finalización escalonada, no fue una retirada y un repliegue inmediato, sí es cierto que el 11 de junio ya se retiran de las proximidades de Logroño y cruzan al otro lado del Ebro. Bueno, pues hagan sus cálculos, ¿no? Es una semana aproximadamente. Además de esa semana, realmente bombardeos, lo veremos después, pues eso lo tuvimos 3-4 días, ¿eh? Por tanto, todavía más reducido. La cronología, en este sentido, es muy distinta. Albia de Castro hablaba, sin embargo, el 25 de mayo. Llegó el ejército francés y cercó la ciudad el 25 de mayo con mucha apretura. Le sigue Gómez. Gómez, de hecho, la desarrolla todavía más, con su imaginación fértil, empieza a ubicar los distintos mitos, les adjudica fechas sin indicar ningún tipo de fuente donde él haya podido, pues, obtener esa identificación. Y, curiosamente, Sandoval, en este sentido, sí que es crítico, porque es uno de los pocos datos que Sandoval da con cierta veracidad, y es que Sandoval sí que leyó a Mártir de Anglería. Decíamos ayer que Mártir de Anglería había escrito en latín y que esto era un problema para, sobre todo en la época, muchos lectores. Bueno, pues Sandoval o alguno de sus negros, ¿no? Que es otra de las críticas que se le hace a Sandoval, que tenía un personal que le hacía la mayor parte del trabajo sucio. Pues Sandoval sí que indica que la fecha de inicio del cerco sería el 5 de junio. Bueno, resumiendo, otro mito. Otro más, el ejército francés. Bueno, pues no, este sí que lo podemos tachar de realidad. Siempre se habla de ejército francés y en los últimos tiempos hemos tendido a, de alguna manera, ponernos la tirita antes de hacernos la herida en este país nuestro de las autonomías, queriendo un poco contentar a todos, pues francés, no, franco-navarro. Pero bueno, si somos realmente estrictos e hilamos fino, pues habría que decir, no, ejército gascón-bearnés-navarro, ¿no? Y así ya contentamos a todo el mundo. Bueno, mire usted, ejército francés y ya está. Nosotros cuando hablamos en el siglo XVII, por decir algo, de los tercios españoles, se habla con total propiedad de los tercios españoles, pero ¿cuántos españoles había en los tercios? Idem, españoles, ¿no? Empieza uno a repasar la documentación y los tercios españoles, pues sí, había españoles, pero había portugueses, había italianos, había valones, había alemanes, había irlandeses. De hecho, también se le llamaba el ejército de las naciones. Pues aquí pasa lo mismo. ¿Quién pagaba este ejército? Lo pagaba Francisco I. Su general, ¿quién lo nombró? Francisco I. ¿André de Foix era francés? ¿Lo podríamos denominar como francés? Pues sí, por lo tanto, ejército francés y ya está. La mitad del ejército eran gascones. Bueno, pues los gascones los podremos considerar también franceses, ¿no? En esta época de primera mitad del siglo XVI. ¿Eso no significa que no hubiera navarros? Sí, claro que sí, ayer lo decíamos, por supuesto. Había presencia de nobles navarros y de algunas mesnadas, desde luego. Incluso sabemos que para cruzar el Ebro utilizaron guías procedentes de Viana. Muy bien. Pero podemos hablar con total propiedad de ejército francés. Tampoco pasa nada porque digamos ejército franco-navarro, no me malinterpreten. Había navarros, pues no pasa nada, se dice también. En este caso, realidad. El tema de los efectivos, esta es otra cuestión interesante. El voto de San Bernabé dice, es donde se genera el mito, que sobre ella, sobre Logroño, vinieron, él acercaron, que eran, se dijo haber en el ejército 28.000 hombres de pelea. 28.000. Una cifra bastante importante. Tenemos en cuenta que en Logroño había unos 4.000 habitantes y unos 3.000, 3.500 soldados encerrados. Si realmente hubieran llegado a Logroño 28.000 soldados a acercarla, claro que hubiéramos durado una semana o menos,
pero el resultado hubiera sido bien distinto. Por supuesto no fueron 28.000, se exagera todavía más. Albia de Castro llega a hablar de 30.000. Ejércitos de unas proporciones verdaderamente exageradas. Como ven, aparece reproducido en muchos autores estas cifras, y curiosamente Sandoval ven que aparece en las dos, lo reproduce y lo critica. No es que sea bipolar, o bueno, o sí, no lo tengo muy claro, pero Sandoval a veces reproducía determinados rumores sin hacer un filtro demasiado crítico. Entonces él dice que en Logroño o en tal obra se indica que el ejército era de 30.000, pero luego por otro lado ha leído una de las cartas del duque de Nájera en la cual el duque cuantifica esa cifra en unos 12.000 soldados, ¿no? Entonces da las dos cifras, no se decanta por ninguna de las dos y por eso aparecen las dos categorías. Bueno, la documentación lo que dice es que cuando entran en Navarra, y cuando nos referimos a Navarra, nos referimos a la Navarra de ultrapuertos, ¿no? De norte de Pirineos, es decir, San Juan de Piedepuerto. Cuando llegan allí, las cifras rondan entre los 12 y los 15.000, según la fuente que consultemos. Cuando llegan a Pamplona ya se han reducido a 9.000 y cuando llegan a Estella ya se han reducido a 8.000. El licenciado Villegas, en un despacho 25 de mayo, dice que son 8.000, 6.000 gabachos, emplea esta palabra, ayer lo mencionábamos, y los otros 2.000 no los identifica la procedencia, pero es de suponer que eran navarros. Por tanto, la cifra más probable de llegada a Logroño es 8.000 o quizás incluso algunos menos, porque claro, había que guarnicionar Estella, había que guarnicionar Viana y bueno, las deserciones. En torno a unos 8.000. En el libro ponemos un gráfico que simplifica un poco estas cifras para ver las comparaciones, ¿no? Las comparaciones, pues ya se ve perfectamente las cifras míticas de Albia de Castro y del voto de San Bernabé y luego otras dadas por distintas fuentes, ¿no? Desde embajadores venecianos, duque de Nájera, el cardenal Adriano, que exagera, como ven un poquito, porque le han pasado el dato de que vienen lansquenetes, 6.000, entonces le suma 6.000 más a la cifra del duque de Nájera, pero luego resulta que no, que los lansquenetes están muy lejos, como decía ayer Pello, y no se van a poder sumar a esta hueste. Todas rondan, como ven, entre los 12 y los 15.000. Hay una cuestión aquí también interesante que en el libro no se menciona, por simplificar, pero que quizás habría que haber mencionado, y es que los soldados de caballería, las lanzas, normalmente no se computaban como un solo soldado. Estas unidades de caballería francesa en el siglo XVI, el gendarme principal, la lanza, tenía además 2 auxiliares normalmente. Entonces, generalmente hay que multiplicar las lanzas por 2 o por 3. No cambiarían mucho los guarismos porque normalmente la caballería, y sobre todo la caballería pesada francesa, y más en el ejército de Asparros, era un número muy reducido de soldados, ¿no? Estaríamos hablando pues, de unos cuantos cientos más en algunas de estas barras. Como ven, las cifras que más nos interesan son las más cercanas al cerco de Logroño, la entrada en Pamplona y la de Estella, y luego el condestable que el 11 de junio se descuelga con la misma cifra que transmitía el 15 de mayo el duque de Nájera y que sospechamos que probablemente estaba desactualizada porque el condestable no tenía acceso a esa información que había enviado el licenciado Villegas, que se carteaba con Adriano Utrecht, no con el condestable. La llegada, también lo mencionamos ayer, no fue por Barea, fue por Agoncillo. Otro de los hallazgos de nuestra investigación es esa, luego la veremos con más profundidad en la narración de los hechos tal cual nos los relatan las fuentes. Pero, como veis, tanto Sandoval como Gómez apuntan la llegada por esa zona. Sandoval habla del Monte Cantabria, Gómez también, y luego en posterioridad pues Ergueta o la historia de la ciudad de Logroño precisan más y allá hablan de la utilización de un vado en Barea, etcétera, que no confirma la documentación. Lo que confirma es el empleo del Soto del Rey primero, del paso por Agoncillo, saqueo de Agoncillo y Murillo, y luego, como decíamos, sin alusiones a esa otra teoría. Por lo tanto, un nuevo mito. La cuestión de los asaltos. ¿Hubo lucha cuerpo a cuerpo entre logroñeses, o bueno, defensores de Logroño? Los logroñeses seguro que no, pero los defensores de Logroño y los agresores franceses, la realidad es que no lo sabemos. Albia de Castro, en su relato mítico, sí que nos cuenta, ¿no?, que hubo un enfrentamiento en el Portillo de San Francisco o en la Puerta de Herbentia. Pero como dudamos mucho de la credibilidad de Albia de Castro para otras cuestiones, pues no vamos a creerle más en estas. Las fuentes documentales, desgraciadamente, no lo confirman en absoluto. Lo único que llegan a indicar es, en una carta de Adriano Utrecht, que los bombardeos fueron tan intensos que llegaron a abrir una de las puertas, es decir, que probablemente pudieron abrir alguna brecha, pero indica que no osaron entrarla porque en el interior había gente muy buena, dice, ¿no? Y es cierto que en Logroño había soldados de élite que efectivamente parece, según indica Adriano, impedirían el acceso al interior de los soldados franceses. Por lo tanto,
En este caso de los asaltos, sin más documentación, pues todavía tenemos que poner unas interrogantes, aunque yo me inclino ligeramente a pensar, tal y como la documentación nos indica de momento, pues que no se produjeron enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre ambas fuerzas. Pero esto probablemente en el futuro, con más documentos, pues se pueda esclarecer de un modo definitivo. La captura de la bandera es otro de los mitos. Ya saben que tenemos un acto muy bonito, muy pintoresco, que es pues, el alcalde que corresponde ondeando la bandera en distintos puntos de la ciudad, correspondientes con varias puertas de la época. Este mito lo crea Gómez a finales del siglo XIX. Nuevamente, como es muy tardío, no hay ninguna referencia ni en historiografía anterior, ni tampoco en la documentación. Se habla en el privilegio de Carlos I algo de los pabellones y sobre todo en el acuerdo, en un acuerdo de 1583 del Concejo de Logroño, se tiene este texto que es quizás el que induce a error a Gómez. Fíjense, lo que dice es: porque la bandera y estandarte que esta ciudad tiene del tiempo de los franceses está muy rompida y hecha pedazos, se haga otra nueva de tafetán de colores. Entonces, de aquí Gómez, que reproduce este texto, que realmente es uno de los pocos textos que ha consultado también, porque como Galvia de Castro, Gómez no consultó apenas documentación. Bueno, si lo leen con atención, dice la bandera y estandarte que esta ciudad tiene del tiempo de los franceses, pero no dice que fuese capturada a los franceses. Bandera que se tiene del tiempo de los franceses. ¿Dónde está ahí la captura? Yo no la encuentro por ningún lado, y lo que sí encuentro en la documentación, sobre todo en la relación de gastos de la muralla, son varias partidas para construir banderas en Logroño. Hay, por ejemplo, un pago a un sastre, hay un pago a un señor que pone seda, hay un pago a otro señor que pone otra tela. Entonces, mi interpretación es que realmente esta bandera efectivamente se tenía de los tiempos de los franceses, pero no era una bandera capturada a los franceses, sino que era una bandera que habían construido los propios logroñeses en su momento. Igual que se construyeron, por ejemplo, los tambores. La relación de gastos de la muralla también hay alusiones a la construcción de tambores, ¿no? Eran necesarios estandartes, tambores para comunicarse en medio de la batalla. No había teléfonos móviles, no había radio. Utilizaban este tipo de señales. Entonces, nuestra conclusión es que el caso de la captura de la bandera, a falta de más apoyatura que simplemente esta referencia del Archivo Municipal de Logroño, pues no es más que otro mito. Uno de mis preferidos, el mito del francotirador. Bueno, nosotros lo hemos denominado así porque realmente es bastante rocambolesco. Es Sandoval quien acuña el mito a comienzos del siglo XVII diciendo que el soldado de Logroño se coló por unas tapias del muro y púsose en parte que pudo tirar a puntería. Mató a uno de los principales que estaban a la mesa en el convento de San Francisco, que se suponía que habían tomado los franceses para el cerco. Bueno, no sé si ustedes han disparado alguna vez con un arma de fuego. En todo caso, un arma de fuego actual puede ser ciertamente precisa, pero no creo que se imaginen lo que es disparar con un arcabuz de época. Por mucho que te quieras poner a tirar a puntería, como dice Sandoval, no es nada sencillo. De hecho, no es tan complicado que nadie se adjudica contemporáneamente el mérito de haber matado a ningún oficial francés en 1521. Esto no aparece en ninguna fuente coetánea, lo cual realmente sorprende porque posteriormente a Sandoval se dan identificaciones como que el oficial que había muerto era Asparrós. Y esto circula en su momento, cuando Asparrós, ya hemos dicho, muere décadas después. Cuando se comprueba que esto es así, ya se dice, bueno, no fue a Asparrós, fue a Santa Coloma, al lugarteniente. Pero el lugarteniente murió 1 o 2 años después en Italia. Entonces, vamos como rebajando en el escalafón, ¿verdad?, el nivel del oficial, hasta que al final se dice, no, bueno, pues un oficial que había por allí, ¿no? La realidad es que, como digo, no hay ninguna alusión directa en la documentación, lo cual sería lógico. No hay, sabemos perfectamente los mandos franceses y navarros que murieron, los que fueron capturados, porque se alardea de ello. Se pide rescate por Asparrós cuando se le captura. Sin embargo, en el caso de esta supuesta muerte de Asparrós o de Santa Coloma, que tienen sus fechas de fallecimiento reales, no hay ninguna alusión directa. Y luego, además, tenemos pues una especie de epílogo a este mito que es interesante, y es el intento de apropiación por el monasterio de San Prudencio y por los Luna, que es algo de lo que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Porque con posterioridad, conforme se fue divulgando este mito, como no había un autor claro de ese disparo, vamos a decir, milagroso,
Pues los monjes del monasterio de San Prudencio decidieron incorporarlo a su lista de milagros. Al parecer, pues San Prudencio, entre otras capacidades, tenía la posibilidad de guiar los tiros de los arcabuceros. Aunque normalmente su lista de milagros, pues normalmente afectaba más pues, a los típicos, a la climatología, ¿no? Pedir lluvias, o a la curación de determinados males. Sin embargo, este en concreto, ¿no? Milagro estupendo que obró Dios con el cuerpo santo de nuestro San Prudencio, muerte de un oficial general francés, libertad de Logroño, etcétera, etcétera, ¿no? Gaspar Coronel es un fraile de San Prudencio que en el siglo XVIII, es decir, bastante después del cerco de Logroño, pues le va a intentar adjudicar ese disparo milagroso pues, a la intercesión de San Prudencio, un milagro más. No es el único, Ibáñez de Chavarri, aquí lo tenemos, también lo hace. En efecto, al mismo tiempo, hora y día 8 de junio, además incluso pone la fecha, la afligidísima ciudad de Logroño estaba, como después se averiguó, implorando el auxilio de su insigne abogado y protector San Prudencio, haciéndole solemne voto de ir cada año, el día de su fiesta, a visitarle y ofreciéndole sus rendimientos si la sacaba del presente ahogo, cuando una bala llevada por oculta mano, cortó el hilo de la vida a Monseñor de Santa Coloma. Casualidad, ¿no? Y efectivamente, el voto de San Prudencio, porque conocemos el voto de San Bernabé, pero Logroño tenía también un voto a San Prudencio, había una romería al monasterio de San Prudencio. Bueno, pues esta sería la explicación que dan estos autores, ¿no? Que San Prudencio guió esa mano e intercedió para que ese disparo pues, encontrara objetivo. No fueron los únicos que se adjudicaron esta paternidad. Los Luna, en concreto Francisco de Luna, señores de Cornago y de Jubera, herederos de aquel don Álvaro de Luna, ¿no? Tan famoso en el siglo XV, valido del rey Juan. Bueno, pues uno de sus sucesores, Francisco de Luna, en un memorial en el cual está pidiendo básicamente que le concedan un título de Castilla, porque aunque eran señores de estas localidades no tenían título, pues él indica en ese memorial, en el último cerco de la ciudad de Logroño, por haber muerto al general francés, un señor de esta casa, alcalde entonces de aquella ciudad, con cuyo valor los reyes católicos en rememoración le hicieron merced de la alcaldía de Logroño para su casa. Digieran ustedes bien el texto. 1521, ¿verdad? ¿Reyes católicos? No. ¿Cierto? La primera diríamos en la frente, ¿no? Luego, además, la alcaidía que él dice que se le concedió a su casa, que es cierto, que eran titulares de la alcaidía de la Fortaleza y Torres de Logroño, de hecho, tenían su panteón familiar en el convento de Valbuena, pero se le habían dado antes del cerco de Logroño. No fue una recompensa por ninguna acción heroica que los Luna pues, llevaran a cabo durante el cerco, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ya que, como es el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿verdad? Intentamos, en este caso, hacernos con ese mérito. Parece que no coló porque no le dieron el título de Castilla. Más mitos. Hambre. El pan, los peces, el vino. Bueno, esto tiene su origen en una cita de Gómez que parece indicar que a partir de la mitad del cerco o así los víveres comienzan a escasear. No profundiza mucho más, pero sobre todo tiene su origen pues, en el nacimiento de la cofradía del pez en los años 30. Esto es algo que estudiaron muy bien Taquio y Antonio en su librito, que entrevistaron a mucha gente, consultaron fuentes periodísticas y parece que es en esa época donde bueno, comienza esta tradición maravillosa, estupenda, pero no hay ninguna documentación. Claro, claro. Realmente es una cuestión que aparece totalmente ignorada en los autores anteriores a Gómez y que la documentación, por supuesto, no confirma en absoluto. Lo que sí sabemos es que los franceses sí que pasaron hambre. Tenían muchos problemas de aprovisionamiento, ayer lo mencionábamos, había habido muy malas cosechas. En Logroño hubo problemas, ciertos problemas, pero con posterioridad al sitio, porque llegaron muchos soldados y siguieron llegando muchos soldados camino de Pamplona, camino de la batalla de Noain. Pero durante el cerco no tenemos constancia de que hubiera problema al respecto. Y claro que sí, se pescaban peces en Logroño, por supuesto, se bebía vino, por supuesto, se comía pan, faltaría más, pero de ahí a que con estos alimentos se cubrieron estas necesidades durante el cerco, pues hay mucha distancia.
La cuestión de la inundación, que también ha levantado cierta polémica, con explicaciones como que, bueno, el San Bernabé meón, ¿no? O bueno, como pasó en la batalla de Villalar, que también llovió. Estupendo, maravilloso. Un documento que lo pruebe, por favor. Que San Bernabé es meón lo sabemos todos, pero ¿lo fue en 1521? Enséñenme el documento que lo dice. Muéstrenme el documento donde se dice que además justamente meó, llovió en el campamento francés, por mucho que efectivamente las curvas de nivel de la época hagan intuir que sí, que las aguas de los arroyos que cruzaban Logroño o de los ríos pues podían acabar en donde se supone que estaba el campamento francés, porque tampoco tenemos una prueba documental fehaciente exacta de su posición. Creemos que estaba en la zona oriental de Logroño, pero no sabemos exactamente a qué altura. La realidad es que no hay ningún documento que pruebe esta cuestión. El primero en mencionarlo es Sandoval, que ya dice que es algo que se dice en Logroño y luego se reproduce en distintos lugares. Es criticado por Oca y Merino, que dice que no se explica demasiado bien eso de la inundación. Y curiosamente, Albia, tan amigo de este tipo de mitos, o bien no leyó a Sandoval, o bien le pareció que no merecía la pena incluirlo. La realidad es que la documentación no alude en ningún momento a una inundación del campamento francés. Asparrós, de hecho, cuando cruza el Ebro habla de un arroyo. Lo decíamos también ayer, que el Ebro en otras circunstancias quizás podría haber supuesto una defensa extra. No lo fue en 1521, que estaba siendo un año seco, por lo que sabemos de la correspondencia. Adriano Utrés lo menciona así tal cual. Y lo único que podemos explicarnos en cierto sentido es que a lo largo de esas décadas transcurridas desde el cerco, pues los logroñeses hayan querido crear una especie de milagro de Empel, ¿no? Una batalla que sucedió en Flandes, como muchas otras. La técnica de inundar al enemigo en Flandes era muy habitual, pero claro, Flandes era Flandes y Logroño era Logroño, no podemos comparar. Si ustedes han visitado alguna vez Países Bajos, Bélgica, toda esta zona, saben perfectamente que medio país está bajo el nivel del mar y que para evitar que el mar inunde muchas tierras, pues hay una gran cantidad de sistemas de diques. Entonces era muy sencillo, con romper unos cuantos diques el agua efectivamente hacía su efecto. Pero esto en Logroño no era tan sencillo por muchas acequias de riego que hubiera, ¿de acuerdo? Entonces, como no hay ninguna alusión documental, como no tenemos ninguna cita del momento que lo compruebe, pues simplemente esa opinión de Sandoval, que luego es recogida sin mucha crítica por el resto, nosotros consideramos que esta inundación del campo francés pues es también una fantasía, un mito. Otro tanto ocurre con el heroísmo logroñés. Fíjense que utilizamos un poco el cuadro de José Ferrer Clausel, que ayer tuvimos la fortuna de ver in situ, porque los mecenas que lo encargaron nos lo trajeron. Sandoval es el primero en hablar del mucho valor de los ciudadanos y que valió más que la fortaleza del lugar para que el francés no se hiciese señor del Logroño. Alvea de Castro pues, lo eleva todavía más y ya no digamos Gómez, que lo convierte en un relato casi novelesco. Sí. Realmente hablamos de que Logroño no tenía novela hasta fechas recientes, gracias a las novelas que se han escrito en los últimos años, pero realmente pues, Gómez había estado muy cerca de esa concepción novelesca de nuestra historia. Es reproducido en determinados lugares y es ignorado, no criticado, pero ignorado en muchos otros que bueno, pues no mencionan que los logroñeses luchasen. Otra cosa es que suministraran víveres o apoyasen de un modo logístico, pero de ahí a luchar, efectivamente sabemos que no lo hicieron, tenemos múltiples fuentes que hablan de su apoyo logístico, hay algunas excepciones porque efectivamente entre los logroñeses había soldados profesionales, tenemos a Gómez de Mendoza o un personaje que mencionamos ayer, Gómez de Oviedo, estos tenían una larga carrera militar, estos claro que lucharon, pero no por ser logroñeses, sino porque eran soldados profesionales. Por lo tanto, y esto lo sabemos, está perfectamente atestiguado, quienes defendieron Logroño con las armas no fueron los logroñeses, fueron más de 3.000 soldados, muchos de ellos veteranos, que venían ya de luchar en sitios como Italia, norte de África, etc. Por lo tanto, otro mito. El de las ardides, pues un poquito más de lo mismo. Se habla de que los logroñeses hicieron una serie de argucias, ardides, para, por ejemplo, hacer creer a los franceses que
eran muchos más defensores de los que realmente eran. Y Sandoval cita una de ellas: hicieron muchas banderas diferentes y libreas, y la poca gente que había salía con un vestido y una bandera por una puerta, que no fuesen vistos, y entraban por otra con bandera tendida y tocando las cajas. 500 hombres hicieron que el francés entendió que habían entrado 20.000. Bueno, si hacen la división tienen que hacer muchas salidas y entradas, para que 500 se puedan convertir en 20.000. Pero aún así las fuentes realmente nos indican claramente que esto es un mito. Sí es cierto que el bloqueo era incompleto, ayer lo mencionábamos, Asparrós lo reconocía en su carta de 8 de junio, la carta perdida que fue localizada en la British Library, pero eso no significa que confirme el ardid. También sabemos por esa carta que Asparrós calculaba que los defensores eran unos 4.000 soldados, por lo tanto, en absoluto creía que fueran 20.000. Sí es cierto que se recibieron refuerzos, pero no mediante esta ardid, ¿no?, esta especie de circuito cerrado de entrada-salida que hicieran creer al enemigo que eran más, ¿no? Por lo tanto, otro mito. Y aunque me quedan algunos, pues por mor de ser rápidos y de pasar a la segunda parte de la exposición, pues solo vamos a hacer mención a ellos. La licencia de los gascones, que es un mito acuñado en Francia por Martín du Bellay, y que, aunque Asparrós se la plantea, no la puede ejecutar, no la llega a ejecutar, y además se lo plantea por la indisciplina de los gascones, nada de por codicia o porque quiera el dinero de las soldadas, sino simplemente porque son soldados muy indisciplinados. La ineptitud de Asparrós, volvemos a lo mismo aquí, los franceses, Bellay, Bordenave y los que le siguen, lo que buscan es de alguna manera exculpar a Francisco I y de alguna manera buscar una cabeza de turco, ¿no? Y Asparrós es alguien que en ese sentido les viene muy bien, porque, pues ya mencionamos, se le podía acusar de estar ahí por enchufe, porque su hermana, la amante del rey, lo había colocado, porque tenía poca experiencia militar. Si ustedes leen la biografía que hemos hecho de Asparrós en el libro, pues verán que, bueno, todas estas afirmaciones son muy matizables. Por lo tanto, pues otro mito. Realmente, nosotros hemos trascendido toda esta información, en muchos casos distorsionada, que aparecían en estas fuentes, en estos constructores de mitos, y hemos recurrido, pues, a la única verdad que podemos admitir como historiadores, que son las fuentes primarias, que son las fuentes documentales, que son los testimonios de los contemporáneos. Ayer les decía, la carta perdida de Asparrós, el único documento que el general firma en Logroño. Ahí lo tienen, se ve perfectamente, Logroñé, ¿no? Logroño. 8 de junio de 1521. Una fuente fundamental, como ayer veíamos. Y también la cuenta de gastos de la muralla, documentación procedente del Archivo General de Navarra. Como ayer ya la especificamos bastante, simplemente aquí resumimos un poquito. Los despachos de los gobernadores, Adriano, duque de Nájera, aquí también otra carta de Asparrós. Ahora nos vamos a centrar en lo que nosotros hemos podido reconstruir a través de la documentación. Y esto es, en fin, a la postre, un poco la conclusión de nuestros estudios. Lo primero que tenemos en pantalla es un mapa, en realidad una sección de un mapa, donde vemos la localidad de Viana, al borde del Reino de Navarra, la localidad de Logroño, la ciudad de Logroño, el Soto del Rey, que es este bosquecillo que hemos mencionado en varias ocasiones, donde va a acampar Asparrós antes de entrar en Castilla, pero también al retirarse, y como ven también tenemos aquí la localidad de Agoncillo. Viana es atacada a comienzos de junio, una vez Asparrós ha ido conquistando las localidades del Camino de Santiago, Estella primero, Los Arcos después, a la que saquean porque ya Los Arcos pertenecía a Castilla, aunque fuese un enclave aislado del resto del reino. Y de Los Arcos pues van a llegar a Viana, que va a caer la ciudad el 3 de junio, según informa Asparrós en su despacho de 6 de junio, aunque el castillo va a resistir unos días más. Estos días pues van a ser importantes, ya que van a, de alguna manera, retrasar el avance de las tropas francesas, que no va a ser hasta 5 o 6 de junio, cuando van a ir hacia Logroño. Pero no lo van a hacer por la ruta que tradicionalmente se le ha asignado, una ruta más directa. Se dice que atacaron el puente, que cruzaron por Barea, esto no es así. Realmente la ruta que van a seguir, como ya hemos destacado, es a través del Soto del Rey, cruzando el Ebro a esa altura, a la altura de Agoncillo, saqueando Agoncillo, saqueando también la localidad de Murillo, que como saben ustedes está muy próxima, y desde allí, y así, una vez han saqueado estas localidades, han obtenido algunos víveres, capturando ganados, etcétera, dirigiéndose a Logroño.
Aquí vamos a realizar una reconstrucción de los hechos utilizando este plano, que es un plano bastante actualizado, es un plano que aparece en la exposición que verán ustedes el viernes en el Cubo del Rebellín, y que fue un plano para el cual se utilizó la asesoría de Maite Álvarez Clavijo, que es la gran conocedora del urbanismo del Logroño de esta época, y que además, si ustedes tienen curiosidad y quieren saber más detalles, porque esto es una simplificación, una esquematización del plano, en el libro sobre el cerco de Logroño que hemos publicado con el IER, Maite publica un desplegable, un mapa desplegable con muchísimo más detalle. Yo, pues, para esta exposición he considerado que se podía utilizar mejor, he pedido los permisos pertinentes, se me han concedido, así que vamos a utilizarlo para realizar nuestra explicación. Lo primero de todo es recordar que los preparativos se vienen realizando desde hace meses. De hecho, ya en abril tienen noticias bastante ciertas de la preparación de un ejército francés en la zona de Burdeos, Pau, Berne en general, sur de Francia, que va a atacar Navarra y, por lo tanto, pues en Logroño ya ven asomar las orejas del lobo y aceleran esos preparativos que ya se llevan haciendo. Entonces tenemos una aceleración, reparación de cercas, compra de armas, etcétera. Primera fecha importante para nosotros, 27 de mayo, aproximada. Aquí no tenemos la fecha exacta, pero si no fue el 27 sería el 28 o el 26. Primer contingente de soldados que llega para reforzar la defensa de Logroño al mando de PDB, que es Pedro de Beaumont. Pedro de Beaumont. O sea, el primero que llega para defender Logroño no es Vélez de Guevara, es Pedro de Beaumont. Son dos personajes fundamentales. Ayer los mencionábamos, los dos son subalternos del duque de Nájera, reciben acostamiento del duque de Nájera. Pedro Vélez de Guevara es su primo. Pedro de Beaumont también está emparentado a través de los Beaumont. Pedro de Beaumont es bastardo del conde de Lerín. Por lo tanto, un poco todo queda en familia y efectivamente el protagonismo de estos dos personajes vinculados al duque de Nájera es innegable. Pero el primero que llega es Pedro de Beaumont y lo hace con 1050 soldados procedentes de Pamplona. Estos son los últimos que han quedado en la ciudad, en la capital del Reino de Navarra, que han capitulado allí y que se repliegan. Y se repliegan a Castilla a defenderse. Unos días después, como ven, 4 días después, llega Pedro Vélez de Guevara. Esto lo sabemos porque el propio Pedro Vélez de Guevara nos lo indica en un testimonio que firma el 4 de junio. Es un documento fundamental porque nos dice la cantidad de soldados que trae, 720, y nos explica que dentro de esos 720 vienen 150 escopeteros, que van a ser fundamentales en la defensa. Ya tenemos casi 2000. Hablábamos antes de la fecha de inicio del cerco, ya hemos visto que teníamos 3 opciones, 4, 5, 6 de junio en función de la fuente que sigamos. Lo cierto es que el 5 de junio Asparrós reconoce haber tenido una escaramuza a orillas del Ebro, no dice a qué altura del Ebro. Si cruza la altura de Agoncillo, es razonable pensar que sea en esa zona, pero no reconoce en qué área concreta del Ebro. Lo que sí dice es que el 6 de junio inicia las operaciones de acercamiento a la ciudad y de asedio a la ciudad. Lo hace con esos en torno a 8000 hombres que mencionábamos antes. Y los protagonistas de esas primeras operaciones son su lugarteniente, Santa Coloma, y otro personaje del cual no teníamos ninguna noticia hasta el hallazgo de esta carta que hemos encontrado en la Biblioteca Británica, que es el capitán Lacapelle. Lacapelle era el especialista de artillería que traía el ejército de Asparrós. En el caso español teníamos, por ejemplo, pues a Miguel de Herrera, que mencionábamos ayer, o a Diego de Vera, sobre todo, que además va a estar presente en el cerco de Logroño. En el caso francés, su especialista era este capitán Lacapelle, que lo que hacen son las aproximaciones, es decir, comenzar a acercar la artillería a los muros de Logroño. Para ello, tienen que arrasar determinadas fincas y además también para instalar su campamento. Y eso también se comienza a hacer el día 6 de junio. Como ven, tenemos un edificio importante estratégicamente situado que es el convento de San Francisco y que en algunas fuentes se intuye que pudo ser capturado. No tenemos claro si realmente lo fue, por eso yo lo pongo en interrogantes. Algunos de los constructores de mitos lo dan por hecho, pero como digo, las fuentes no son claras 100% al respecto. Hay algunas fuentes que hablan que los monjes del convento con posterioridad pidieron al rey que, por lo que había pasado con los franceses, que se extendiese la muralla de la ciudad y protegiera al convento, pero no dicen exactamente qué pasó con los franceses.
También hay un documento relativo a los señores de Agoncillo que patrocinaban una de las capillas del convento, que dicen que, bueno, pues que durante el ataque de los franceses se encerraron en el convento, lo intentaron defender, pero no queda claro si lo defienden contra los propios logroñeses que lo quieren derribar o contra los franceses que llegan después a atacarlo. No queda claro. Por eso, con honestidad, lo tenemos que poner con interrogantes hasta que alguna fuente nos lo aclare. Entre el 6 y el 9 de junio, estos 3-4 días, van a ser los días en los cuales se va a producir el bombardeo sistemático de la ciudad. El 7 de junio se va a intentar acercar la batería, síntoma inequívoco de que no estaban teniendo éxito en el bombardeo. Ayer lo decíamos, no eran muy precisas, disparaban pocas veces por hora. Para poder conseguir el objetivo tenían que estar cerca de las murallas. Eso es lo que se intenta el 7 de junio. Sin embargo, los escopeteros, decíamos que habían sido claves, impiden que ese acercamiento sea lo suficientemente eficaz como para que las baterías realmente arrasen las murallas de Logroño. Para mayor problema para Asparrós, ese mismo día llegan nuevos refuerzos. El capitán Collazos con 5 o 6 compañías. Por lo tanto, un nuevo contingente de tropas de refresco que ingresan en Logroño. Sabemos, porque Asparrós lo reconoce, que no puede bloquear toda la ciudad y por lo tanto está perfectamente franco el acceso a la misma por parte de estos refuerzos. Ahí tenemos ese reconocimiento por parte de Asparrós. Pero además, en esa misma carta, nos da síntomas de que se le está agotando la pólvora, porque pide que se le traiga desde Bayona. Hay un viaje de unos cuantos días desde Bayona a Logroño. Esa pólvora, lógicamente, nunca va a llegar. Además, es un problema que también va a afectar a Logroño. A mediados de junio y en julio tenemos varios memoriales de polvoristas de Bilbao diciendo que la pólvora se les ha agotado, que se les sigue exigiendo para la campaña, pero que la mayor parte la habían traído a Logroño y a Nájera. Claro, para, lógicamente, venderla para la defensa. Adriano d'Utrecht, en el 8 de junio, dice, su despacho es posterior, pero refiriéndose a esta fecha, dice que los franceses han abierto las puertas, pero sin osarlas entrar, ¿no? Lo mencionábamos con anterioridad, porque en el interior había soldados muy buenos, decía él, que lo habían impedido. No tenemos la fecha exacta, pero debió de ser por estos días. Sabemos que Gonzalo de Oviedo evita un conato de motín de un grupo de soldados que, al no recibir la paga, intentan salir de la ciudad en dirección a Navarrete. El 9 de junio, Asparrós da su primera muestra de debilidad. Aleja la batería a tiro de falcón, ¿no? Una de estas piezas de artillería, es decir, sigue estando a distancia de poder disparar, pero es una muestra de debilidad porque ya hemos dicho que si te alejabas de las murallas perdías precisión. Pero es que el día siguiente, el 10, todavía se aleja un poco más. Él habla de 2 tiros de ballesta. Por lo tanto, ya no está en disposición de agredir con suficiente eficacia las defensas de Logroño y marca una clara tendencia que se va a confirmar, lógicamente, el 11 de junio. Por si fuera poco, el 10, Diego de Vera, este gran especialista de la artillería española, un soldado de élite que había estado en múltiples frentes, se infiltra nuevamente en Logroño con más refuerzos. El resultado de todas estas cuestiones es que el 11 de junio Asparrós decide retirarse. No se retira inmediatamente a Navarra, se retira en primera instancia a Barea. Todavía va a permanecer el día 11 en Barea amenazando. Sin embargo, ya ese día llegan el duque de Nájera y el conde de Lerín, aprovechando esa retirada estratégica de Asparrós, con un nuevo grupo de soldados. Ya lo decíamos ayer, fueron los primeros en llegar a la ciudad de todo este contingente, gran contingente de ejército de socorro que se estaba dirigiendo a Logroño. En vista de la llegada de estas tropas y de la llegada de nuevos refuerzos, es el 12 de junio cuando Asparrós se retira al Soto del Rey, es decir, cruza nuevamente el Ebro, se sitúa frente a Agoncillo, aquí tenemos exactamente la acción, y vuelve a acampar en ese Soto del Rey que mencionábamos con anterioridad. Va a permanecer ahí hasta el 19 de junio. Por lo tanto, nosotros empleamos el 11 de junio como fecha simbólica, y no está mal, porque efectivamente es cuando Asparrós deja de estar a la vista de las murallas de Logroño, pero realmente no es hasta el 19 de junio que hace un repliegue definitivo. Mientras tanto, en Logroño se van a seguir concentrando tropas, ahora sí, Condestable de Castilla, el almirante, el conde de Haro,
van llegando, van reuniéndose tropas también procedentes de País Vasco, vizcaínos, guipuzcoanos, las mesnadas nobiliarias, y el 19 de junio es cuando ya Asparrós decide continuar su repliegue en dirección a Pamplona, aunque no lo va a hacer por la ruta directa, por el Camino de Santiago, sino que lo va a hacer siguiendo la ruta de la Ribera. En este mapa tienen la ruta de ambos ejércitos, la que sigue el ejército de Asparrós en azul. Como ven, su siguiente parada va a ser Villafranca, desde la cual va a poder amenazar tanto Calahorra, a la que tiene situada a unos cuantos kilómetros, como Alfaro, que está todavía más cerca, y de ahí, remontando Larga, acampará en Miranda y, siguiendo su remontada, su último campamento en el área de Tiebas, muy próximo a Pamplona. El ejército castellano, sin embargo, como ven, seguirá una ruta distinta. Sí reutilizará el Soto del Rey, donde, por cierto, Pedro Martí de Anglería habla que encuentran una cantidad desmesurada de cadáveres franceses. Él dice que, bueno, pues heridos de la batalla en Logroño, del cerco, o también habla de muchos pues, que mueren de hambre, ¿no? Ya decíamos que el ejército francés pasó bastantes privaciones. Y de hecho el tema de las bajas es un poco controvertido, porque el duque de Nájera habla de más de 300 soldados franceses, pero creemos que es una cifra bastante inflada, bastante desmesurada, porque en la cuenta de gastos de la muralla de Logroño hay una partida para enterradores y bueno, pues el dinero que se destina a entierro da para 9 franceses. Entonces la descompensación de cifras es muy evidente. Quizás se pueda explicar en que, como bien dice Pedro Martí de Anglería, en el Soto del Rey pues encontraron varios cientos de cadáveres de soldados franceses pues, que habían sido heridos o que por hambre habían muerto. La cuestión es que la ruta del ejército castellano, como ven, dobla un valle al oeste en dirección a Lerín, de allí en dirección a Ayo, Puente la Reina, y luego forzando el paso por la Sierra del Perdón a través de varios senderos que conocían los Beaumont, pues consiguen cortar la retirada de Asparrós hacia Pamplona y forzarle a dar batalla en Noain, como todos ustedes saben. Para terminar, y así damos un pequeño espacio para las preguntas, algunas claves del cerco de Logroño en 1521 a nivel de conclusión. Se podrían decir muchas más cosas, pero las que yo les planteo son las siguientes. En primer lugar, la responsabilidad del ataque. Gracias a la carta de la British Library sabemos que fue el rey quien ordenó a Asparrós. Él dice, obedezco sus órdenes. Asparrós en la de 6 de junio, 2 días antes, le había planteado la posibilidad de hacer un ataque preventivo, pero nunca un sitio, un cerco en toda su extensión. Ese ataque preventivo lo que pretendía para Asparrós era dispersar las tropas que se estaban aglutinando en Logroño o en Navarrete. Él da las dos opciones. En Navarrete también se estaban concentrando tropas al mando del hijo del duque de Nájera. Sin embargo, como llegó una carta en la que el rey le decía que atacase y que entrase en Castilla por Logroño, él obedeció. Segunda conclusión importante, el papel de los logroñeses en la defensa pues fue testimonial. Creo que lo hemos demostrado suficientemente. Esto no hace de menos al papel de los logroñeses, fue importante. El abastecimiento, los víveres, sí, pero no lucharon, no pusieron sus cuerpos en la lucha. Para ello había soldados profesionales. Los factores que explican la derrota de Asparrós, el fracaso de Asparrós al intentar tomar la ciudad de Logroño, pues como casi en todo en historia, la explicación multicausal es lo que nos da un panorama más real, más complejo. El rol de los escopeteros, que lo hemos mencionado, hizo que lo que era la mejor artillería de la época, la artillería francesa, no pudiese ser lo suficientemente efectiva, no pudiese acercarse lo suficiente, y menos con el tiempo con el que contaron y con la munición con la que contaban, ¿no? Pudieron bombardear durante 3 días, esto fue insuficiente. Por si fuera poco, la falta de víveres y de suministros, además de la soldada, incidió en la disciplina y en la moral de la tropa francesa. Hambre, digo, solo se pasó en el bando sitiador en este periodo. Asparrós desconfiaba profundamente en la disciplina y en la moral de la tropa sitiadora, sobre todo en la de la infantería. Y efectivamente esto es un factor también clave. No se atrevía a confiarles misiones como el control del todo el perímetro de la muralla, él lo admite. Menos aún se atrevería a realizar un asalto frontal debido a esa falta de disciplina y de moral. Por si fuera poco, no podía evitar la llegada de refuerzos, lo hemos comprobado. Llegaron en varias ocasiones. Por lo tanto, la situación dentro de la ciudad a nivel moral y de frescura de las tropas era mucho mejor. Y, por si fuera poco, tenía una espada de Damocles importante que era la llegada inminente de contingentes de socorro. Hay otro factor que no aparece en pantalla y es que Asparrós confiaba en el levantamiento comunero
en tanto en cuanto él persistía en el cerco de Logroño. Ya lo mencionábamos ayer en la charla de Marcelino, Toledo todavía resistía y los gobernadores de Castilla tenían miedo aún en estas fechas de que algún rescoldo de la rebelión comunera pudiese reavivarse. Asparrós intentó jugar esa baza, se intentó poner en contacto con María Pacheco, efectivamente acabó recibiendo una respuesta de la líder comunera de Toledo, pero no consiguió que se diese simultáneamente un levantamiento lo suficientemente amenazador como para que los gobernadores de Castilla tuvieran que retirar parte de ese ejército. Por lo tanto, ese factor también es importante a la hora de explicar la derrota de Asparrós. ¿Cuál fue la importancia del cerco de Logroño en el panorama general político del momento? Ayer lo decíamos, en aquel instante, lo que es primeras semanas de junio de 1521, recibió una atención importante de todas las cancillerías europeas. Tenemos despachos de los embajadores venecianos, que en aquel entonces eran probablemente los diplomáticos más profesionales que había en Europa, o de los más profesionales, y estaban muy pendientes de qué sucedía en Logroño. Sin embargo, con posterioridad, otros episodios eclipsaron muy rápidamente la estrella del éxito del cerco de Logroño. Para empezar, la batalla de Noaín, que liquidó ese ejército de Asparrós, que fue capturado, que Francia tuvo que pagar un rescate para que fuese liberado. Luego, en esta misma guerra, porque tenemos que entender este conflicto en su contexto, tenemos una batalla que realmente es la que ha pasado a la historia y que ha eclipsado el resto de escaramuzas o de batallas que hubo en él. Es la batalla de Pavía, que todos ustedes conocen, donde el que fue capturado fue Francisco I de Francia, ni más ni menos, que estuvo prisionero en Madrid prácticamente 2 años. Esta sí que es una batalla que ha pasado a la historia, una batalla conclusiva, definitiva, que cerró de alguna manera este conflicto. La de Logroño no. Por lo tanto, de esa atención de media Europa en ese momento concreto prácticamente pasó al olvido. Si ustedes cogen historias generales de España, las menciones son muy escuetas, salvo en aquellos autores locales donde sí se sublima y se crean todos estos mitos de los que hemos hablado. Y otro detalle importante es siempre se habla del cerco de Logroño, pero el impacto que tuvo la campaña de Asparrós en La Rioja trascendió el impacto que hubo en Logroño. En el capítulo de consecuencias de nuestro libro hablamos de muchas de estas cuestiones y hay localidades riojanas mencionadas que en mayor o en menor medida recibieron un impacto bastante importante de estos eventos y bueno, aquí a modo de ejemplo solo cito 4, pero podrían ser muchas más, ¿no? Calahorra, Alfaro o las saqueadas a Goncillo y Murillo. Bueno, pues hasta aquí mi exposición, les agradezco mucho la atención y quedo a su entera disposición para cualquier pregunta que tengan a bien hacerme. Muchas gracias. Primero a Demetrio, luego vamos atrás. A ver, Diego, yo tengo una curiosidad probablemente un poco infantil, pero quería saber la eficacia de los cañones de la época. ¿Qué disparaban? ¿Bolas de hierro o eran proyectiles que al llegar al sitio explotaban? No me parece en absoluto infantil, Demetrio, me parece una pregunta muy pertinente. Yo, la verdad es que no soy especialista, digamos, en historia militar técnica pura y dura. En ese sentido mezclo más la historia política con los acontecimientos bélicos, pero sí he intentado informarme más o menos en buena lógica de cuál era el nivel tecnológico de las armas en esta época, aunque quizás pueda haber algún miembro del público que tenga más conocimientos que yo y me pueda corregir. Sí que te puedo decir que los proyectiles que se empleaban eran de piedra o de plomo, lo que yo he visto en las fuentes, incluso en la propia relación de gastos de la muralla se habla del acopio de este tipo de materiales, ¿no? O sea, metálicos por un lado y también de piedra. En cuanto a la explosión, yo no te sé responder con total certeza de si en esta época ya había proyectiles que explotaban una vez se lanzaban en destino. Creo que no, pero no soy un especialista, repito, en la materia. Creo que los que existían en este momento simplemente era la propia fuerza cinética del lanzamiento a través de la pólvora el que causaba el daño al impactar pues, con el muro, la pared, lo que fuera. Y que ya proyectiles de ese tipo son más bueno, pues posteriores en el tiempo. Había una pregunta por ahí.
no es por ti, es por el audio de la grabación. No, que no es por usted, es porque si no, no se graba. En el año 20, tú en el CCT me diste clase a mí, y yo lo de San Prudencio lo recuerdo, a lo mejor estoy yo equivocado, lo recuerdo de otra manera, como lo contaste, te lo digo. Pues según contaste, unos monjes querían salvar los restos de San Prudencio, entonces hicieron como una especie de peregrinaje, iban al convento este del Ebro, y con ellos iban 3 o 4 arcabuceros, no me acuerdo cuántos. Entonces alguien se asoma a la ventana del convento, le pegan un tiro y dicen que han matado a Esparroz. Después tú aclaraste que no era Esparroz. Bueno, yo recuerdo así la historia, por eso te pregunto si... Sí. Es una pregunta muy pertinente, te la agradezco, porque me permite extenderme en esa cuestión. Yo lo que he ofrecido hoy, digamos que es un resumen muy estricto, muy cortito, porque como tenemos, digamos, poco tiempo para contar muchas cosas. Sí es cierto algunas de las cosas que tú has dicho que yo las conté más ampliadas en la clase que dimos en la Universidad de la Experiencia, ¿verdad? Claro. Sí. Y es muy curiosa, la verdad que sí. La realidad es que efectivamente fue más complejo, ¿no? Hubo muchos más detalles. Muy rápidamente, porque el tiempo se nos va, y ojalá tuviéramos tiempo para profundizar en todos los aspectos, pero es cierto que lo que ocurre es que los monjes tienen miedo de que los franceses saqueen el monasterio. Como todos ustedes saben, el monasterio de San Prudencio está muy cerca de Logroño. Y este miedo fue, en fin, patrimonio de muchos, no solamente del monasterio de San Prudencio. Si recuerdan, Tomás en su conferencia decía que el cabildo de Calahorra había ordenado enviar las reliquias, la plata, las sedas a Enciso. No sé si se acuerdan. Aquí ocurrió un poquito lo mismo, ¿no? Y es ahí donde comenzamos a ver la complejidad del relato, de lo que ocurre con San Prudencio. Los monjes de San Prudencio, temiendo que efectivamente los franceses saquearan el monasterio, se reúnen y deciden trasladar las reliquias y los objetos de valor. Y aquí es donde comienza el relato que tú dices. Intentan montar las reliquias del santo a un borriquito, a una caballería, y el caballo o el burro no arranca. Esto además tiene mucho que ver con el propio mito de la fundación del monasterio, que como todos ustedes saben es el cadáver de San Prudencio a lomos de una cabalgadura que recorre un recorrido y de repente se para en un sitio y ya de ahí no quiere moverse. ¿Y qué ocurre? Entonces los monjes interpretan eso como una señal del santo divina de que es ahí donde hay que fundar el monasterio. Que ya saben ustedes dónde se fundó, en el risco en el que se fundó, ¿no? Pues está un poco entroncado con eso, ¿no? Entonces los monjes intentan hacer mover al borriquito con las reliquias y no lo consiguen. Entonces lo interpretan como una señal divina. Y en ese mismo instante, efectivamente, está la segunda parte de lo que tú dices, que hay distintas versiones de cómo se produjo el disparo. Hay una versión que dice, que es la que yo he transmitido aquí, que fue un soldado, que se subió a una tapia, que no sé qué. Hay otra versión que dice que eran los generales franceses los que iban a caballo y desde la muralla le dispararon a distancia. Hay distintas versiones y otra es la que tú has contado. La cuestión es que los monjes de San Prudencio dicen que a la vez que el santo no se quería mover del monasterio, se produce ese disparo. Y entonces es el motivo por el cual lo relacionan, ¿no? Relacionan ambos hechos. Pero bueno, ya digo que no tenemos tiempo para profundizar mucho más, aunque sí es cierto lo que tú indicas, que el relato es un poquito más complejo de lo que hemos dicho, ¿vale? Taquio, y luego tú querías preguntar algo, ¿no, Taquio? Es probable que Oca y esta gente cogiera también el asalto a Logroño de 1823, que hay datos, por ejemplo, pusieron los cañones en el Monte del Corvo, y luego las guerras carlistas, que también ya eso salió en el periódico, donde habían puesto los cañones en el Monte Cantabria y todo eso. Los franceses entran por la puerta del Rebellín, que ya estaba hecha. Es probable que esta gente mezclara cosas de esas que eran recientes y que sí tenían datos.
una pregunta muy interesante, Takio. Sí, es difícil porque es muy posterior en el tiempo y además estamos viendo que hay autores que ya inciden en esa línea, sobre todo Sandoval, que escriben en el siglo XVII. Y ya Sandoval habla de que los franceses llegaron por el monte Cantabria, etc. Entonces yo tiendo a pensar que es más bien a partir de Sandoval y no tanto a partir de las experiencias que se habían tenido pues, en el siglo XIX, etc. No digo que no pudiera haber algún tipo de contaminación, pues, de lecturas y de alguna manera cierto trasvase, pero pienso que más bien había una vinculación con estos autores anteriores. Pero la pregunta me parece bastante interesante. Una curiosidad que es, viendo la monografía que habéis realizado, os habéis quedado con la acepción de Asparrós. Como tiene tantas maneras de escribirlo en toda la historiografía y en todo lo que hay, ¿por qué habéis elegido esa denominación? Si tiene la base como para ser la definitiva y que nos quedemos con ello. Y luego, después de que llevamos 500 años dándole vueltas a unos relatos, digamos, que además se han asentado firmemente en la conciencia logroñesa y que hasta este mismo año, en el 500 aniversario, cuando ya hay averiguaciones, pues se le ha seguido dando vuelta a la manivela, ¿no? ¿Qué idea tienes sobre lo que se va a hacer para que esto se divulgue de otra manera, para que llegue a colegios, para que llegue a un relatos, aunque sea, pues, digamos, de tebeo o tal, para que la gente pueda ir construyendo toda esa imaginería y que no significa que haya que desmontar, pues, digamos, ni el reparto del pez, ni las recreaciones, ni nada, pero habrá que ajustarlas un poquito, porque si esto era una guerra artillera, no de infantes, esto era, no sé, esas dos cosas. Te agradezco mucho las preguntas, me parecen también muy interesantes, la verdad. Primero, ¿por qué Asparrós y no Asparrot? ¿Verdad? Que es como nosotros lo conocíamos habitualmente, sobre todo pues, a raíz de Albia de Castro, etcétera, o tantas otras posibilidades. Si ustedes leen El Cerco, el libro, en una nota a pie de página, yo creo que es la primera vez que se menciona Asparrós, van a ver que yo reúno, si no recuerdo mal, entre 12 y 15 maneras diferentes de escribir el apellido o el título, porque realmente el apellido era André de Foix, ¿no? El título del señor de Asparrós. No saben las dificultades que esto acarrea. Cuando uno está buscando documentación de Asparrós en la Biblioteca Nacional Francesa, tienes que buscar Asparrós, Asparrot, L'Esparru, L'Espar, Esparrós, en fin, es Asparrots, es increíble. Cualquier pequeña variación de una letra, el buscador no lo encuentra. Esto, como digo, nos causa notables quebraderos de cabeza. Pero la pregunta es mucho más directa. ¿Por qué yo elijo Asparrós y no otra nomenclatura? Porque es como él firmaba. Si ustedes se fijan en la documentación que hemos ido viendo, él firmaba Asparrós. Entonces, pues, como hay tanta posibilidad para utilizar su título. Por ejemplo, Pello, él prefiere el L'Espar. Ustedes leen la obra de Pello Monteano y él utiliza el título de esta manera. Pero yo, sin embargo, prefiero esta nomenclatura por esa cuestión. Y luego la segunda pregunta, perdona, era... ¿Cómo ves las acciones que si se están previendo o habría que hacer para desmontar? Sí. ¿Qué hacer, verdad, para trasladar? Bueno, esto es una iniciativa en esa dirección, ¿no? La publicación del libro también. El libro ha tenido una acogida para mí sorprendentemente positiva. Primero porque es un libro de historia, no es una novela. A mí no me sorprende que una novela se agote en 3 meses. Si es una novela buena, pues me parece lógico y razonable. Yo soy un lector apasionado de novelas. Pero un libro de historia que se agote o se venda rápidamente no es tan sencillo. Y la verdad es que el nuestro está recibiendo una acogida muy positiva. Y más cuando tenemos en cuenta que es muy crítico con esa visión mitificada que hemos tenido hasta ahora. Y yo, sin embargo, no recibo, mayoritariamente siempre hay negacionistas, pero no recibo hasta la fecha más que comentarios positivos, ¿no? Errores hay, por supuesto, todas las obras, pero en líneas generales se ha recibido muy buena acogida. Entonces, el libro también camina en esa dirección.
Hemos llegado a tiempo del 500 centenario, sí, por los pelos, pero no hemos llegado a tiempo de que las cosas que se habían preparado para el 500 aniversario, para el 500 centenario, tuviesen esa información a su disposición. Yo confío que en el futuro, el año que viene mismamente, si alguien se plantea hacer cualquier actividad, una novela, una exposición, un perfil de Facebook, lo que sea, pues recurra en parte a este libro y ojo, no se lo crea como si fuese un acto de fe, sino que lo lea, lo critique, coteje y extraiga sus propias conclusiones, pero ya sí, pues con un sostén documental importante, ¿no? Va a quedar ahí en las bibliotecas, en las estanterías de muchos logroñeses, va a estar esa información, que no estaba hasta ahora, estaba secuestrada, vamos a decir, en los archivos. Luego, por supuesto, se pueden hacer muchas más cosas. Nosotros, por eso, también hicimos un monográfico en la revista Belezos, del Instituto de Estudios Riojanos, un monográfico que incorporaba colaboraciones de otros autores externos a nuestro equipo y que, por el propio perfil de la revista más divulgativo, pone a disposición de un público mucho más amplio, no solamente un público especializado, muy interesado, pues estos avances que nosotros hemos ido desarrollando en la investigación. Es otra iniciativa que tiende en esa dirección. Como digo, este curso de verano también, todos ustedes van a tener una visión mucho más completa y cada uno de ustedes va a conversar sobre esta cuestión con personas que están a su alrededor. Pues es un impacto que también es interesante. Aquí están, por ejemplo, también los guías turísticos del Cubo del Rebellín, los responsables de ese espacio, que mañana nos harán una visita a las instalaciones y que todos los años tratan con miles de personas. Es el escaparate del Cerco de Logroño. Y yo se lo decía, ellos son súper importantes porque nosotros podemos llegar a un número limitado de personas, pero ellos llegan a miles todos los años. Bueno, pues ahí va a estar también atesorada en su buen hacer esta información que se va a transmitir también. Además que va a dar, yo creo, una imagen de seriedad a la ciudad. Ustedes imagínense hace un tiempo a alguien de Pamplona, un navarro que llegaba a Logroño y empezaban a decirle, no, es que 30.000 soldados sitiaron Logroño, es que, pues no, aquí se pasó hambre, el pez, el pan, el vino, el no sé qué, el no sé cuál. Esto ya va a ser una imagen seria de nuestra historia, no una imagen, vamos a decir, folclórica o mitificada, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es importante. ¿Se pueden hacer más cosas? Totalmente de acuerdo. Ir a los colegios, dar ciclos de conferencias, charlas, publicar más. Yo, de hecho, además del libro, tengo varios artículos en curso, asisto a jornadas. Acaban de invitarme hace poco unas jornadas en Pamplona para hablar del Cerco de Logroño a finales de este mes. En noviembre asisto a un congreso internacional con una comunicación sobre esta cuestión. Yo creo que en lo que toca a nosotros, a los componentes del equipo, vamos a hacer todo lo posible por difundir esta investigación y los resultados de la misma. Pero desde luego me parece fundamental lo que tú dices, que intentemos divulgarlo por otros medios, como puede ser, por ejemplo, un cómic, que es perfecto lo que has dicho. De hecho, muchos de nosotros empezamos a entrar en contacto con el Cerco de Logroño con un cómic de Pedro Espinosa. Lo tuvimos en el curso de verano de 2019. Y es maravilloso empezar a entrar a la historia por medios como este, ¿no? O las recreaciones históricas también fundamentales. Yo estoy en contacto con algunos recreadores que ya han empezado a incluir cosas, ¿no? Ya han quitado a Bele de Guevara como corregidor y ya han incluido al licenciado Villegas. Bueno, el libro lo compraron con auténtica pasión y me pedían incluso dedicatorias del estilo, no, Diego, dedícaselo al capitán de la guardia de Carlos no sé cuál, porque yo hago ese papel, y yo efectivamente se lo dedicaba al capitán. Bueno, pues con la pasión de todos, ¿no? Y cada uno en nuestra medida y con las limitaciones que tengamos, yo creo que poco a poco vamos a ganar ese espacio para, digamos, lo que la investigación académica nos ha indicado, sin renunciar, y esto me parece importante que tú lo has destacado muy bien, a celebrar como nos dé la gana, a seguir comiéndonos el pan, el vino, los peces y dar banderazos y lo que sea, pero sabiendo que lo que sucedió, según los testimonios coetáneos, pues fue esto y no aquello. Estoy feliz de responder preguntas, pero tienen que ser las últimas, chicos, porque si no, se nos va esto de hora muchísimo. Aquí había una, te paso primero a ti y luego... Bueno, pido perdón por mi posible ignorancia y sin el menor ánimo de discusión, pero durante décadas hemos estado hablando de Asparrot. Los terminados en ot
realmente sí que son propios de apellidos franceses. Tenemos un montón de palabras terminadas en ot y sobre todo de apellidos. Y ahora de repente lo de las Parrós. Maite me ha enseñado un documento en el que se lee, que no se lee, mejor dicho, que no se lee terminado en T, que se lee un signo que queremos atribuirlo a ese. Pero yo no conozco más que ese documento. Si realmente a los demás autores queremos exigirles una realidad de fuentes, ¿de dónde viene solamente por ese documento el que cambiemos ahora el Asparrot por Asparrot? Eso, y luego un tema para el tema de los mercenarios alemanes, que luego lo comentamos. En realidad no es uno, son casi todos. Asparrós tiene su correspondencia con el rey Francisco I conservada en la Biblioteca Nacional Francesa, salvo esa carta que apareció en la British Library. Vamos a ver, porque en mi exposición debería estar. Vamos a localizar alguno de esos documentos. Yo creo que alguno tendré donde aparezca la firma de Asparrós. Vamos a ver. Aquí no, aquí tampoco. Por aquí. Sí, aquí hay uno. Vamos a ver. Asparrós. Y en todos sus documentos firma sí. Sí, hay más. Yo le puedo enseñar más si quiere, pero no en este PowerPoint. Una S. Claro, es una S que parece un 5, pero los que saben paleografía saben que se hacía de esta manera. Es una S. Entonces, ese es el motivo por el cual yo hago el cambio, no por complicarle la existencia a nadie, sino por esta cuestión. Y la de los Lansquenetes que mencionas, alemanes, realmente están siendo reclutados en ese momento. Ayer lo mencionaba Pello. Y no van a llegar a tiempo de esta campaña, van a sumarse al siguiente ejército francés que va a atacar, en este caso Fuenterrabía, que va a ser conquistada en 1522, y ahí sí, ya va a haber un... Porque era la mejor infantería de Europa en aquel entonces, con bastante diferencia, por la calidad, sí. Y como el talón de Aquiles del ejército francés era precisamente la infantería, era una manera de compensar la superioridad teórica habitual de los... Y la última ya, porque estamos fuerísima de tiempo. Os agradezco porque demuestra el interés, pero la verdad... Es muy rápida. Mira, simplemente llevamos 2 días de curso, de verano, y llevamos oyendo la carta de la British por los 2 días continuamente, ¿no? A mí me sorprende que aparecería en la British, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que crees que ha hecho llegar esa carta a la British? Porque también es muy curioso. Otra magnífica pregunta. Es que además hacéis tan buenas preguntas que no puedo resistir a responderlas. Bueno, British Library, no. Additional Manuscripts, 21.512. Ese es el folio 6, que es el final de la carta con la firma. No lo sabemos a ciencia cierta. Solo sabemos que esta carta en un momento dado se pierde porque Francisco I le pide al señor de Estissac, que es el gobernador de Guyena, que se ha desplazado a Bayona para estar al tanto de las operaciones, él se da cuenta de que algo ha pasado por una carta que llega posterior de Asparrós y él nota que hay algo ahí que falta, y entonces le pide a este oficial, a este gobernador, que investigue a ver si la encuentra y si sabe qué es lo que ha ocurrido con ella. O sea, que ya en el momento ellos son conscientes de que se ha perdido una carta, ¿no? ¿Cuál es mi teoría? Y esto es una hipótesis que, lógicamente, pues no tenemos manera de comprobar, al menos de momento. Mi teoría es la siguiente. Estas cartas
a falta de correos electrónicos, aunque ahora se puede interceptar todo, ¿no? con el software adecuado, pirateo y demás, pero a falta de otro medio de comunicación, esto iba en un mensajero, un señor que la llevaba a caballo a donde fuera. Bueno, pues o fue capturado por un agente inglés, o fue apresado, o fue sobornado, pero la cuestión es que de una de esas maneras el despacho acabó en manos británicas. ¿Por qué en manos británicas? Pues porque era un poco el juez de esta guerra. Y lo fue durante prácticamente toda la mitad primera del siglo XVI. Enrique VIII, y de hecho decantó muchos de estos conflictos del lado español, del lado de Carlos I, que no olvidemos era su sobrino, ¿no? Ya saben. Enrique VIII era un poco el juez. Por el Tratado de Londres de 1518, todas las potencias, Gran Bretaña, Inglaterra en este momento, Francia, la monarquía hispánica, el imperio alemán, habían firmado un convenio por el cual se comprometían a no agredirse entre ellas y que si a una de ellas rompía ese pacto y agredía a otra de las firmantes, todas las demás se aliaban con la agredida en respuesta a la agresora, ¿no? Por eso Francisco I, cuando emprende esta acción, él dice, no, yo no he hecho nada, ha sido Enrique de Navarra. Ajusten ustedes cuentas con él, ¿no? Es como una especie de campaña fantasma, ¿no? A través de una especie de testaferro, vamos a decir. Entonces, claro, mientras no hay pruebas sólidas de que detrás de esta agresión está el rey francés, pues el rey inglés no se puede tampoco meter, ¿no?, a decidir si apoya a uno o apoya a otro, se mantiene neutral. Pero claro, con la información adecuada esto podía cambiar. Ese despacho de Asparrós, directamente dirigido al rey francés con información sobre el cerco, es evidente que cambiaba mucho las cosas, ¿no? Si no, Asparrós escribiría a Enrique de Navarra, a Enrique Albret, no escribiría a Francisco I. Luego, además, con posterioridad, en la batalla de Noain, se incautó la escribanía de Asparrós, donde evidentemente había copias de todos estos despachos. Muchos de ellos fueron enviados a Londres, traducidos al inglés, mal traducidos además, según aparece citado en las fuentes inglesas, y presentados a Enrique VIII, que tuvo pruebas más que definitivas, aparte de este despacho que probablemente interceptado a alguno de sus agentes, de que Francisco I había roto el pacto. Y Enrique VIII actuó en consecuencia, declarando la guerra a Francia y aliándose del lado español. Sería un poco mi hipótesis, ¿no?, que fue interceptado o capturado en algún punto del trayecto a Francia. Había muchos kilómetros, había que pasar Pirineos, Navarra, recuerden ustedes, claro, había zonas beamontesas, zonas agramontesas, tenía que pasar por muchas zonas. Probablemente fue interceptado, llevado a Inglaterra, donde se leyó, se archivó y acabó en un legajo, vamos a decir, misceláneo de cartas de personajes famosos franceses, ¿no?, que es donde se ha conservado. Bien, muchas gracias. Vamos a tomarnos 5 minutos porque ya estamos tarde con la segunda intervención, que es la de Sergio.